Muy buenos días, profesora, compañeros. Yo soy Enzo Moreno y voy a explorar los avances recientes en la edición del genoma en plantas, un campo que está revolucionando la agricultura moderna. El presente artículo, llamado Explotación de vectores virales para entregar reactivos de edición del genoma en plantas, describe varios métodos basados en virus que han empleado para entregar justamente estos reactivos de edición del genoma. Tiene estos autores, es una revisión, un artículo de revisión aceptado en marzo del 2024. Y para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ir desarrollando en esta presentación, tenemos la introducción, la entrega de reactivos otra vez, pero utilizando vectores en plantas, los diferentes tipos de virus utilizados y dos tipos de entrega de cargas mediante virus de RNA, así como de DNA, las perspectivas futuras y las propias conclusiones que llegaron en el artículo. Ahora sí les voy a estar haciendo una breve introducción a lo que es este paper. En las últimas 2 décadas, la edición del genoma ha emergido como una tecnología revolucionaria en el campo de la biotecnología vegetal, proporcionando herramientas precisas para modificar los genomas de plantas y mejorar sus características agronómicas. Este artículo revisa los avances recientes en la utilización de vectores virales para la edición del genoma en plantas. Entre las herramientas de edición genética tenemos justamente a los métodos convencionales y actualmente ya también la tecnología CRISPR-Cas, la cual ha destacado por su precisión y versatilidad. No obstante, la aplicación efectiva de la edición del genoma en plantas enfrenta importantes desafíos, principalmente relacionados con la entrega eficiente de los reactivos de edición a las células vegetales, así como también la integración estable de las modificaciones deseadas. Los métodos tradicionales para la entrega de reactivos de edición del genoma son la transformación mediada por Agrobacterium y el bombardeo de partículas o biobalística, y estos también presentan justamente desafíos similares. En este contexto, los vectores virales han surgido como una alternativa prometedora para superar estas limitaciones, proporcionando una vía potencialmente más eficiente y menos invasiva para la entrega de componentes CRISPR-Cas, así como también de ADN donante a la planta. Ya luego tenemos la parte de los reactivos de edición del genoma, que generalmente se administran a las células vegetales en forma de ADN, a través del proceso de transformación genética, y es el obstáculo principal al introducir los reactivos para la edición del genoma, ya que este proceso requiere mucho tiempo y trabajo, así como que depende de condiciones de cultivo estériles de manera prolongada. En un proceso típico de transformación de las plantas, los genes que codifican la maquinaria CRISPR-Cas y un gen marcador seleccionable se integra de manera estable en el genoma. Así también tenemos la entrega de reactivos de edición del genoma, el cual arrancamos con CRISPR-Cas mediado por HDR. Los éxitos en genes endógenos de plantas han sido raros. Esto es debido a que la regeneración de plantas que portan ediciones hereditarias representan obstáculos importantes. Así también la transformación de alta eficiencia en los protoplastos no es viable debido a la regeneración de plantas a partir de protoplastos, ya que esto sigue siendo extremadamente difícil para la mayoría de las especies de plantas. Por último, tenemos las ribonucleoproteínas mediante bombardeos de partículas, las cuales no son muy utilizadas en plantas. Esto es debido a la dificultad de selección sin un gen marcador integrado de manera estable, así como el costo relativamente alto asociado con estos enfoques. Después tenemos los diferentes tipos de virus que habíamos comentado anteriormente, los virus completos y los virus deconstruidos. Los virus completos están diseñados para aportar secuencias de nucleótidos exógenas que codifican funciones específicas, conservando al mismo tiempo
la mayoría o la totalidad de sus funciones naturales. Los virus deconstruidos, en cambio, o también llamados vectores virales, se obtienen eliminando los componentes virales inherentes, indeseables, manteniendo los útiles. Así se reduce el impacto indeseable del virus en la planta huésped al mismo tiempo que aumenta la capacidad de carga. En esta tabla 1 podemos apreciar que los principales tipos de virus vegetales utilizados en la entrega de reactivos es debido a que los virus de DNA y RNA se diferencian en sus modos de infección, lo que permite su uso para entregar diferentes tipos de cargas, así como se compara también los sitios de replicación o los reactivos de edición del genoma entregables, en los cuales podemos apreciar que son el citoplasma en los RNA, en los virus de RNA, y el núcleo, el sitio de replicación viral de los DNA. Ya luego tenemos lo que sería la parte de entrega de carga mediante virus de RNA, para hacer una explicación más clara de lo que estábamos viendo en la tabla anterior. Estos suelen propagarse iniciando con un plásmido que codifica el genoma viral, introduciendo en una célula vegetal mediante agroinfiltración con la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Tenemos dos tipos de virus de RNA, uno de sentido positivo, que se le llama PSB, y otro de sentido negativo llamado NSB. Los PSB permiten la traducción directa de sus proteínas y tienen una capacidad limitada para cargas grandes, siendo más adecuados para cargas pequeñas como RNA guías. Así también los RNA de sentido negativo llevan RNA polimerasa para producir RNA justamente de sentido positivo, ofreciendo mayor estabilidad para cargas pequeñas debido a su estructura encapsidada que protege el genoma de la recombinación disruptiva. Ya luego tenemos en la figura 1 la entrega de cargas en plantas utilizando virus de RNA. Este es un esquema para la propagación de vectores virales de RNA mediante agroinfiltración y el uso de partículas virales propagadas en plantas receptoras. En el paso 1 podemos ver construir el plasmido recombinante que codifica componentes del virus. Luego tenemos la introducción del plasmido en el Agrobacterium tumefaciens y cultivar la cepa bacteriana. Ya para el paso 3 tenemos la infiltración de las hojas en la suspensión de Agrobacterium para iniciar la propagación del virus. Ya en la fase 4 tenemos la recuperación de las partículas de la hoja agroinfiltradas. Y por último, en la etapa 5 tenemos la infección de otras plantas receptoras con las partículas de virus recuperadas mediante frotamiento, inoculación u otros métodos. Ya después tenemos la entrega de carga mediante virus de DNA. La edición genética precisa mediante HDR, o mejor dicho, recombinación homóloga dirigida, requiere una alta cantidad de DNA donante como plantilla de reparación, y los virus utilizados como vectores son justamente la familia de Geminivirus. Ya luego en la figura 2 podemos ver estrategias para introducir ADN de un donante en células vegetales. En la figura A, o en la imagen A, podemos ver la entrega mediante biobalística del plásmido CRISPR-Cas y del plásmido donante al mismo tiempo, mientras que en la imagen B podemos ver la entrega del DNA donante como replicones geminivirales, y los replicones geminivirales que llevan CRISPR-Cas y la plantilla del donante se forman mediante la circularización de moléculas de DNA administradas por Agrobacterium. Ya luego tenemos la figura 3, que son estrategias para administrar los reactivos de edición del genoma CRISPR-Cas en células vegetal. Primero tenemos uno que es mediante transformación mediada por Agrobacterium, que habíamos visto un esquema anteriormente. Otro que es mediante virus de RNA de sentido positivo, y otro que es mediante virus de RNA de sentido negativo. Ya para lo que sería la figura 4,
en cambio podemos observar la entrega de reactivos de edición del genoma en plantas utilizando, otra vez, PSB y NSB para ediciones hereditarias. En la figura A podemos ver los PSB que se utilizan a menudo para administrar RNA guía en plantas receptoras que expresan Cas9. Ya luego para lo que serían los NSB en la figura B, tienen una mayor capacidad de carga y por lo tanto pueden transportar toda la maquinaria de CRISPR-Cas. Ya luego para las perspectivas futuras, podemos decir que tenemos la parte de explotación de nuevas especies virales, las cuales se anticipa un interés creciente en explorar y utilizar nuevas especies virales, así como también mejorar, la mejora de la capacidad de carga y movilidad de los virus actuales que utilizamos. El desarrollo de vectores con mejor rendimiento en estos aspectos permitirá una mayor eficiencia en la entrega de reactivos de edición del genoma. Y por último también tenemos las innovaciones en ingeniería de virus existentes. La ingeniería de virus ya conocidos para mejorar su rendimiento sigue siendo un área de gran interés, por lo cual se debería de seguir investigando y fortaleciendo estas áreas. Ya por último tenemos la parte de la conclusión, los cuales hablamos principalmente sobre la edición del genoma en plantas, impulsada por la CRISPR-Cas, que representa avances significativos en la biotecnología vegetal, ya que este ofrece una precisión y eficacia sin precedentes en la modificación genética. Sin embargo, la implementación efectiva de esta tecnología enfrenta varios desafíos, principalmente en la entrega eficiente de los reactivos de edición y la estabilidad de las modificaciones introducidas. Así también los vectores virales, que surgieron como una solución prometedora para superar las limitaciones de las entregas convencionales, proporcionan una vía potencialmente más eficiente y menos invasiva para introducir componentes CRISPR-Cas y ADN donante en las plantas. A pesar de sus ventajas, aún siguen existiendo obstáculos técnicos, así como también biológicos, que deben abordarse para maximizar el potencial de esta tecnología, ya que sigue presente la necesidad de continuar investigando y desarrollando nuevas estrategias para mejorar la eficiencia y la herencia de ediciones, así como para comprender mejor los mecanismos subyacentes a las respuestas de las plantas a estas intervenciones. Desde ya, muchas gracias por su atención.